Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le saludamos agradeciendo que nos siga como cada semana en este espacio de análisis político, la agenda del emprendedor que se transmite a través de las maravillas de las redes sociales por www.astele.tv y que también nos permite llegar a través del canal 169 de la cadena H de Total Play. Le saluda Raúl Fraga y le damos la bienvenida a nuestro colega periodista José Sobrevilla. Muy buenas tardes, Raúl. Estamos, como dicen en mi pueblo, de manteles largos. Sumamente agradecidos con el doctor Edgardo Buscaglia, toda una autoridad en el análisis de lo que sucede en el contexto global. El doctor Edgardo Buscaglia es presidente del Instituto de Acción Ciudadana. También es académico e investigador en la Universidad de Columbia y ha desarrollado toda una serie de tareas muy importantes en más de 120 países en todo lo que es la reestructuración en cuestiones de seguridad y de justicia. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Qué gustazo, Raúl. Gusto. Qué gustazo, Pepe. Qué gustazo estar con ustedes. Felicidades. Gracias y sobre todo para poder conocer de entrada cuál es el retrato crítico que Edgardo Buscaglia plantea sobre la realidad de México 2018 en el contexto de las campañas por la sucesión presidencial. Bueno, la raíz de la inseguridad humana que vive México es una raíz que abarca diferentes versiones de inseguridad, no solamente la física, la versión de tu inseguridad física, de que te asesinan, de que te asaltan, pero además es la inseguridad patrimonial, es la inseguridad de acceso al agua, a la justicia y toda una serie de inseguridades que hoy sufre la ciudadana y el ciudadano mexicano, está ligado a la corrupción mafiosa que existe en el sistema político. La raíz de la delincuencia organizada mexicana, que invade todos los ámbitos de la vida mexicana y de otros países, es una raíz política. Ahí está el problema. Es una corrupción política mafiosa como la que existía en Italia por muchas décadas, o como la que existía en Colombia, que genera un incentivo, ayuda a que la delincuencia organizada se expanda a lo largo y ancho de este país y de muchos otros países. La delincuencia organizada mexicana opera en 68 países. Y eso hace que la ciudadana y el ciudadano de a pie se vea esclavizada, ya sea a través de fraudes electrónicos para los que tienen en computadora o a través de lo que sufre la mayoría de la población de menores recursos en México, que son los asedios continuos de una delincuencia organizada que los controla como esclavos en los campos de amapolas, en marihuana, entonces en su ámbito diario la delincuencia organizada controla a la sociedad civil y a la sociedad en sus mercados laborales, son fuentes de trabajo, les provee de agua en algunas regiones que ustedes deben conocer, hasta les provee de justicia, entre comillas justicia, claro está. O sea, mecanismos alternativos de resolución de disputas mafiosas, al mejor estilo de lo que tú veías en las películas del Padrino, ¿te acuerdas? De Marlon Brando. Claro. Sí. Bueno, ese tipo de situación hoy se vive en bolsones territoriales mexicanos y de otros países de la región, lo cual hace que el ciudadano se vea esclavizado en un ámbito en donde el Estado está ausente. Hay mucho gobierno, pero poco Estado. ¿Y cuál es el papel que juegan los diversos elencos del poder político partidista en esta que ha sido definida por ti como una mafiocracia? Bueno, se dejan comprar, ya sea al no hacer preguntas sobre de dónde viene el dinero que les financia sus campañas, porque al no hacer preguntas no existe la condición de que a sabiendas están recibiendo dinero sucio, entonces no hacen preguntas, son conscientes de que les están entrando cuantiosos recursos privados y al no hacer preguntas son cómplices por acción o por omisión de la delincuencia organizada que opera en la política mexicana a través de no solamente el financiamiento de campañas electorales como vemos ahora en todos los partidos, o sea que acá no se me ofenda Morena, no se me ofenda el PRI, todos andan igual con diferencias de escala. Pero básicamente, pero también la delincuencia organizada compra influencia a través de esos políticos que financia para meterle mucha lana sucia a contrataciones públicas, a obra pública, cosa que nunca se ha investigado en México, pero sí se ha investigado en Colombia, en Rumania, en Italia, y México no va a violar la ley de gravedad. Acá también va a suceder cuando investiguen en serio sin impunidad. Y eso hace que miles de millones de dólares se hayan metido en obra pública y en deuda pública, con lo cual muchas veces tú ves estados como Coahuila, Chiapas, Durango con deudas públicas exponenciales,
que no se explican ni se auditan en este pacto mafioso de impunidad política que tienen ustedes, y eso hace que la delincuencia organizada encuentre un parque de diversiones para lavar dinero a través del Estado, a través de los gobiernos. Eso lo vimos con Duarte, con los dos Duartes, lo hemos visto con Villanueva en su momento, ¿te acuerdas? En Quintana Roo, lo estamos viendo en diferentes ámbitos del país, donde los Abarca y los Duartes no son excepción, son la regla. Entonces tenemos que entenderlo como eso. Y para los que hacen análisis político como ustedes, me imagino que esto tiene mucho jugo todavía que exprimirlo, ¿no? Cierto, doctor. ¿Qué opinión le merece la declaración de Andrés Manuel donde hablaba de una amnistía a los grupos? ¿Cómo se vio eso en el exterior? Primero es triste. Es triste para los que creemos que México se merece una izquierda en serio. Sí. Es muy triste para los que soñamos de que México enarbole la bandera democrática de una izquierda real, una izquierda que valga la pena considerar para votar. Toda democracia necesita una izquierda que enarbole los derechos y los intereses de las poblaciones más vulneradas. Habiendo dicho eso, tengo que decirte que lo que ha dicho López Obrador en nada tiene que ver con la izquierda de cualquier país del mundo, o sea, es una declaración que fomenta la impunidad en la medida que él no haya aclarado que esa amnistía debe venir acompañada previamente de un proceso judicial con sentencia final condenatoria y con millones de víctimas como en Sudáfrica, en Colombia, en Indonesia, validando una amnistía puntual en una persona u otra. O sea que esas dos condiciones hacen de que una amnistía sea socialmente responsable y legalmente fundamentada. Lo que dijo López Obrador de simplemente en un espasmo vaticanista que va a dar amnistías, da pena, da tristeza para un pueblo que necesita una izquierda en serio, una izquierda como la de Pepe Mujica, el uruguayo presidente, una izquierda verdadera como la que el PRD en sus orígenes enarboló. Ustedes no recuerdan porque somos más jóvenes. Bueno, recordemos que el PRD se fundó el día 5 de mayo de 1989, producto de lo que había sido una muy exitosa congregación de diferentes biografías político-partidistas en el Frente Democrático Nacional, que postuló por primera vez a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia de la República. Había mucha gente de izquierda en el PRD original, no en la mafiocracia, no en la mafiocracia que soy, no de las Barrales y de toda esta izquierda caviar que tienen ustedes, sino el PRD original, donde tú podías entrar a listas a través del voto popular, donde había una democracia interna mucho más elaborada, donde figuras como el padre de Irma Sandoval, la que nombró ahora secretaria de la Función Pública si gana López Obrador, en donde ella simplemente es una princesa izquierda caviar, pero su padre era izquierda en serio. Sí. Eso era una izquierda, o sea, esa lucha de izquierda. Bueno, toda democracia necesita ramas conservadoras, liberales, izquierda. Tiene que haber opciones en una democracia, por más que a muchos le ofenda el liberalismo o los conservadores, forma parte del juego de la democracia. México carece de esas opciones democráticas hoy en día. México hoy es una mafiocracia, en la medida en que las listas de candidaturas que ustedes van a ver en julio son determinadas por redes criminales, financiamientos ilegales, sí, en donde se estima que entre el 70 y el 80% de la población se ve sujeta a coacción del voto, condicionamientos del voto, compras de votos, 80% de este país. Tal? Doctor Buscaglia, ¿está fallando el elenco de los partidos políticos o está ya en su última etapa de erosionamiento el modelo mexicano partidista y electoral? Bueno, el modelo mexicano partidista que surgió en los años 90 principalmente es un modelo que nació muerto porque les empezaron a tirar tsunamis de dinero por abajo de la mesa a los partidos y los transformaron a los partidos en adictos al dinero limpio y al dinero sucio. Y eso generó que en vez de caminar hacia una democracia, México de entrada camine hacia una mafiocracia. De entrada, eso es de entrada. Cuando Zedillo por abajo de la mesa les tira dinero con el fin de equiparar el terreno para que todos tengan igual acceso, lo que hizo fue prostituir a los partidos políticos mexicanos. A partir de ahí los chuchos y los no chuchos se volvieron adictos al dinero y viven como izquierda caviar o como derecha caviar. La nueva izquierda, hoy verdaderamente la muy vieja y desgastada izquierda. Es lamentable, pero bueno, hay manera de recuperar a México, de rescatar a México
a través de un movimiento nacional, como sucedió en Colombia, en Italia, un movimiento nacional en donde alianzas de miles de organizaciones se coordinan para forzar reformas elementales que reviertan esta situación. Y la primera y reforma de todas debe ser la reforma político-electoral. Hacer que personas normales, de las millones de personas honestas que hay en México, tengan la capacidad de entrar a listas sin necesidad de dinero privado, mira lo que te digo, con solo dinero público, que cualquier persona honesta, de la que sea, como en Francia, un camionero o un plomero, los ves con Macron en las listas, pueda entrar a las listas y comenzar a llevar sangre honesta a los congresos, a los ejecutivos, a los municipios, y a partir de ahí vas a empezar gradualmente que esa nueva sangre de gente honesta va a empezar a votar por reformas como las que yo vengo proponiendo hace 15 años en México. Muy bien, después de la pausa, el doctor Buscaglia continuará analizando de manera muy importante la crítica realidad de México 2018. Sigan aquí. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Doctor Buscaglia, ¿qué hacer en México para rediseñar, reinventar una nueva agenda verdaderamente democrática que llame, concite y consiga la coparticipación distinta de la sociedad mexicana? México, como lo fue la ex Unión Soviética, son países, dos países que pongo como ejemplos, como países que pasaron por muchas décadas de autoritarismo estable y autoritarismos que no saqueaban de manera descontrolada, le daban servicios a la población. Sería necio decir, ustedes son mexicanos, vivían bajo el Partido Único de Estado antes de Claro. López Portillo y de Echeverría. Sí, PNR, PRM, PRI.
Había un cierto acceso a educación y a créditos y hospitales, o sea, había una infraestructura pública con la cual la población sobrevivía mejor que en otros países de la región. Entonces, tú en ese esquema de un autoritarismo estable donde la gente no conoce nada mejor y vive por décadas bajo ese sistema, sí. Después cuando le cambias el chip al sistema político, a la sociedad civil le cuesta décadas aprender a hacer paros nacionales como en Francia, Italia o Alemania. No conocen el significado de un paro nacional en México porque no es parte de la cultura, es parte de la cultura política. Porque han vivido por décadas bajo un sistema autoritario, como la Unión Soviética y ahora Rusia, ¿no? No conocen lo que significa un boicot económico. Entonces, el ciudadano tiene que aprender a hacer democracia diariamente a través de ejercicios colectivos como auditorías ciudadanas de presupuestos municipales, cosa que en Paraguay se hace de manera, aun cuando Stroessner estuvo ahí, el dictador Stroessner estuvo ahí hasta los años 80, los paraguayos ya tienen auditorías de presupuestos de los municipios, auditorías de contrataciones públicas. Cierto. El ciudadano mexicano, por generaciones, nunca vivió eso. Entonces, desde el ciudadano de a pie que está ocupado en sobrevivir 18 horas al día, con hijas, hijos y demás, hasta los consultorcitos del poder, los López Portillos, los Aguayos, que son asesores del poder, son asesores de... No es nada malo, o sea, son asesores del poder político, no es delictivo, pero forman parte de una estructura, de un chip mental, de trabajar con el poder político tradicional, y no se dan cuenta que están generando una inercia de permanencia, de continuismo de las reglas del juego político que han postrado a México en este océano de sangre y corrupción. Entonces, la sociedad civil va a tardar en México, ha avanzado mucho en proteger a las víctimas, hubo muchos avances. Cierto. Hubo muchos avances reactivos, pero no tenés a la sociedad civil nacionalmente coordinada, proactiva, proponiendo leyes antimafia con dientes. Por ejemplo, una ley electoral que fuerce, que imponga el hecho de que las listas de candidaturas sean elegidas por voto popular con 3 auditorías. Alemania, Brasil, Chile, Colombia, Italia, siguen esa regla. No hay democracias en donde las listas de candidaturas sean elegidas a dedo, como lo hace Corral, Anaya, López Obrador, Meade, todos. Para que yo no me acuerdo de todos los nombres. Entonces, no existe. Ese tipo de sistema contribuye a que la delincuencia organizada capture al sistema político, como lo hace hoy, y te coloque a tus candidatos mafiosos, porque es muy fácil. Como son a dedo, compras la candidatura en lista, con mucha más facilidad, como si fuese voto popular con auditoría, donde se le hace más difícil a la delincuencia organizada colocar a sus políticos en los municipios y en los congresos estatales. Entonces, hay reformas electorales, esa es una reforma madre, que yo siempre le cuestiono a los expertitos mexicanos por qué no se meten en eso, y porque les dejan de pagar. Si comienzan a boicotear al sistema político que les pagan, los expertos en seguridad estarían siendo... Se transformarían en parias, no se los contrataría más. Esa es la razón por la cual no se quieren meter en la reforma madre. La primera reforma antimafia de Italia, de Colombia, de Brasil, que comenzó a rescatar al país y ayudó a que el país caminase hacia adelante, donde Colombia pasó de ser un infiernazo a ser un infiernito. Nadie niega de que hoy Colombia sigue siendo un infiernito, pero no es el infiernazo donde... La FARC te ocupaba la Corte Suprema y masacraba a la mitad de la Corte Suprema. Te asesinaban a 3 de 4 candidatos presidenciales. Hoy ya Colombia pasó eso. Las primeras reformas fueron la reforma político-constitucional electoral. Abrir las listas al ciudadano de a pie para que cualquier mujer u hombre mexicano pueda entrar a listas sin dinero privado y someterse al voto popular de su distrito electoral. Si gana y se lo audita y se descubre que no hubo nada raro, va a listas. Sin el dedazo ni de Anaya, ni de Corral, ni de López Obrador, ni de Meade, ni de ningún otro cacique mexicano. Esa es la reforma antimafia primera. ¿Por qué? Porque te comienzan a llegar a los congresos estatales y al federal, te comienzan a llegar sangre nueva, honesta, de las millones de personas honestas que hay en este país. Te comienzan a llegar y son mayorías de gente honesta que llega y comienzan a votar por reformas judiciales con dientes, por reformas energéticas que favorecen a la población, por reformas educativas que no favorecen a redes criminales, sindicales, reformas que realmente sirven al ciudadano promedio. Pero para eso tenés que tener sangre nueva llegando primero a los congresos, con una reforma electoral madre. Sin eso,
Cualquier reforma judicial, cualquier reforma, son solo simulaciones en donde colocas a la carreta delante del caballo. No hay forma de avanzar. ¿Se entiende lo que digo? Esto es clave para que la gente lo entienda. Entonces, nadie quiere hablar de la reforma electoral porque, claro, dice, no, es muy tarde, doctor, tenemos las elecciones, ¿qué vamos a hacer ahora? Siempre me vienen con el mismo verso, 2006, 2012, 2018. Tienen que comenzar por ahí porque si no la delincuencia organizada se va a expandir. Los Duartes y los Abarcas, con todos sus defectos o virtudes, son la regla, no la excepción. Entonces tenemos que entender eso. Y cuando Corral me dice, yo soy diferente a Duarte, al César Duarte, yo le digo, sí, no serás mafioso, pero eres un idiota útil de la delincuencia organizada, permitiendo que tu sistema electoral siga permitiendo que políticos mafiosos entren al Congreso de Chihuahua, entren al sistema político. Entonces uno puede ser cómplice por acción o por omisión a veces, ¿no? Cierto. ¿Y dónde colocas a los llamados candidatos independientes o sin partido o el perfil, por ejemplo, de Kumamoto que ha llamado mucho la atención? Hay chicos rescatables. En México, como les digo, hay mujeres y hombres honestas de a millones. No es un tema. Kumamoto es una persona honesta. Yo siempre creo que las personas son honestas hasta que se pruebe lo contrario. O sea, le doy el principio de inocencia. Kumamoto es una persona honesta y me imagino que Corral también, pero siguen siendo idiotas útiles de la delincuencia organizada. Entonces, ese es un problema que yo siempre abarco. Y no les gusta escuchar esto, pero como a mí no me contrata nadie, mis recursos de investigación vienen desde afuera, de la universidad y demás, puedo decirles lo que realmente es. Y lo que realmente es, a mí me lo indica la experiencia internacional de éxito. Hay 18 países del planeta que salieron de este infierno que vive hoy México. Y todos los países que comenzaron a salir de este infierno comenzaron con la reforma político-electoral, para que nueva sangre honesta llegue a las instituciones del Estado y a partir de ahí comiencen a votar por reformas judiciales con dientes, por leyes de extinción de dominio que sirven para sacarle las propiedades a las redes criminales. ¿Te acuerdas? La ley de extinción de dominio mexicana fue votada por mafiosos y gatos de mafiosos. Por eso le quitaron todas las causales y es una ley impotente. La de Colombia fue votada después de que hubo una reforma electoral, 11 años después, cuando ya Sangre Nueva llegó al Congreso colombiano. Entonces hay que colocar al caballo delante de la carreta y no al carreta delante del caballo. Yo siempre digo eso para que metafóricamente les quede claro. Muy bien. Doctor, aquí en este contexto, ¿cómo ve el trabajo de los medios de comunicación? Hay medios de comunicación admirables que deberían, si hubiese un premio Nobel en periodismo, se deberían dárselo a medios de comunicación como Semanario Z, por ejemplo, que es un medio de comunicación que ha tomado riesgos espantosos. ¿De Tijuana? Tijuana, si existiese un premio Nobel. Pero hay premios como los que les conceden a ustedes, que acá está uno frente a, que se los conceden por ser un periodismo independiente. Esa es la razón que ustedes toman el riesgo de invitarme a mí. Gusto grande. Pero lamentablemente los grandes medios, algunos de ellos que yo admiraba hace un poco tiempo, han sido capturados por un movimiento político u otro, sin excepción, ya sea López Obrador, Anaya Corral o Mid. Entonces, medios de difusión, periodistas de primer nivel que tenían legitimidad social, la van perdiendo porque se transforman en condones de movimientos políticos que simbolizan a la delincuencia organizada de naturaleza política. Yo siempre digo, la delincuencia organizada más organizada de México es la política. Comparada a la del cartel de Sinaloa, el Chapo Guzmán es un bebé en cuanto a organización criminal. La política es como lo era en Italia. Italia pasó de ser un infiernazo a ser un infiernito también. Nadie dice que Italia no tiene problemas, pero mejoró mucho en relación a los coches bombas, a los asesinatos de primeros ministros y demás. Entonces tenemos que avanzar. México nunca va a ser un paraíso. Vamos a tratar de que la delincuencia organizada mexicana se comience a comportar como la alemana, como la delincuencia organizada alemana, como la delincuencia organizada canadiense, acotada en sus delitos, con menor impacto social, que no haya cuerpos colgados de puentes, que no haya fosas comunes, que no causen una crisis internacional humanitaria como la que tiene hoy México, donde grandes porciones de la población no encuentran refugio físico ante un ejército capturado por la delincuencia organizada, en parte, y redes criminales que usan a la población como carnada. Eso es la definición de una crisis internacional humanitaria, que cuando yo le menciono esto a los candidatos políticos, me miran como si fuesen turistas japoneses.
Me dice, ¿en serio Buscaglia? Pero eso sucede en África. No, no, sucede en México, en Tamaulipas, en Chihuahua. Entonces tenemos que tratar de que el país avance y necesitamos avanzar hacia una madurez de la sociedad civil para que ese movimiento nacional de sociedad civil comience a enarbolar leyes específicas, reformas específicas, ¿no? Que no vayan a ser marchitas para conquistar huesos políticos como la marchita de Corral, sino que hagan realmente marchas nacionales que lleven como punta de lanza una reforma electoral antimafia, una ley de participación ciudadana que imponga la auditoría ciudadana que yo te hablaba antes de presupuestos. ¿Cierto? O sea, tiene que haber una sociedad civil mucho más organizada, nacional, y que se acostumbren a los paros y boicots como castigo a las élites si no avanzan en las reformas que le van a hacer bien a México. Claro. Muy bien, ¿qué sucede con los centros de investigación académica, con las universidades en México? ¿Qué planteamiento pueden hacer? Y también una pregunta, ¿acaso en México podría darse el surgimiento del émulo del juez Giovanni Falcone, que en Italia tuvo un papel clave? Después de la pausa, el doctor Buscaglia seguirá ilustrándonos. Sigan aquí. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. En 1994 inició el primer diplomado de seguridad pública impartido en el país en la Universidad Iberoamericana. 3 años después sucedería lo mismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y a partir de ahí crecerían espacios de supuesta reflexión académica sobre el tema crítico de la seguridad y la creciente violencia y las expresiones de los grupos de poder criminal.
¿Qué papel han jugado los centros de investigación académica y universidades en toda esta situación crítica que nos describes, doctor Buscaglia? Cómplices, porque en el fondo estas universidades reciben contratos a dedos desde gobiernos, desde diferentes ámbitos de los gobiernos, contratos a dedos para encuestitas, contratos a dedo para encuestas para el ejército, contratos a dedo de Sedesol, entonces terminan siendo satélites de los gobiernos de turno, terminan siendo en el mejor de los casos consultoras del poder disfrazadas de universidades. Es algo que yo critico mucho, porque en el ámbito académico hay un vacío de autorregulación. Quiere decir, el ámbito académico debería tener mecanismos para imponer disciplina entre sus académicos. Te doy un ejemplo para que quede claro. Si yo en Colombia decido escribir un artículo académico, en una revista académica, como hacen acá desde la UNAM, ¿no? Sobre la industria farmacéutica norteamericana. Y a mí descubren que a mí me dieron un dinero a dedo de la misma industria, a mí me echan, te despiden de la universidad. Es un conflicto de interés, es corrupción. Claro. Y esto ocurre constantemente acá. Yo recuerdo que desde el Ejército, desde la Secretaría de Seguridad Pública de García Luna, le tiraban dinero a profesores de la UNAM, a dedo, no compitiendo, dinero ciego, a dedo, y estos salían por televisión a hablar maravillas, haciendo evaluaciones de García Luna y del Ejército. Entonces, eso yo siempre le digo a un profesor que se llama Benito Monaut o una cosa así. Benítez Manau. Le digo, eso es un conflicto de interés. No pueden recibir dinero, ¿no? Dinero ya sea del ejército, de gobiernos, o aún de la Fundación Soros o de la que sea, y estar evaluando a las instituciones mexicanas como si fueses una persona independiente, porque lamentablemente ese tipo de conflictos de interés te lleva a que grandes académicos mexicanos que en un país normal podrían contribuir con avances científicos, te termina con que estos académicos terminan siendo condones del poder. Entonces, no cometen ningún delito, nadie acusa de delitos a nadie, porque además no violan ninguna ley, pero es un tema de conflicto ético que a mí me preocupa. Entonces, eso genera un continuismo, porque los gobiernos se sienten cómodos, no se sienten desafiados por los académicos. A ver, tú ves a Paul Krugman, un premio Nobel de Economía que ustedes conocen bien. Sí, claro. Está ahí al frente, pegándole a Trump, pegándole a Obama. Uno siempre piensa que es de centro izquierda Krugman. No, le pegaba a Obama. Le llamaba idiotas útiles. Acá se ofende el ámbito académico. Sí, no vayas a decir una cierto. cosa así porque no es académico. El sistema académico mexicano es autoritario, refleja los vicios del viejo PRI. Son un reflejo del viejo PRI. Tienen los reflejos del viejo PRI. El sistema académico antiguo que dependía. Ahora, en otros ámbitos científicos, biología, medicina, los científicos mexicanos son de primer nivel mundial. Ojo, estoy hablándote solamente del ámbito de las ciencias sociales referido a seguridad. Entonces, lamentablemente ha sido muy contaminado la academia mexicana, porque terminan elogiando a gobiernos que están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Yo le decía a este señor Benito Benítez Manau. Manau, le decía, no puedes decir que el 90% de los cadáveres que encuentran abandonados pertenecen a la delincuencia organizada porque no tengan credenciales de lector en los bolsillos. Y que era el argumento que daba él para justificar. Entonces yo siempre le digo a los López Portillos, a los Manau, o sea, formen parte de mecanismos de presión intelectual contra los gobiernos desde el primer día. Cuando yo en el 2013 escribo un artículo para el New York Times, donde desde el 2013 le digo, Peña Nieto va a fracasar porque su gobierno es una mafiocracia, y digo, ¿por qué en el New York Times? El 2013, a los pocos meses, porque veo que en su programa no había medidas que iban a contener este océano de sangre y corrupción que tenía. Esa es mi labor, esa es la labor de todo académico. Decir lo que muchos políticos no quieren escuchar y decírselos con educación, decírselos en la cara. Ese es el rol social que tenemos. Entonces, en ese sentido, yo no digo que yo no estoy diciendo que un académico sean corruptos o delincuentes, nadie dice eso, pero forman parte del autoritarismo mafiocrático, ¿no?, que viene sojuzgando a este país desde hace muchas décadas, lamentablemente, y eso le hace muy mal al país, porque parte de la solución debe venir del ámbito académico. Se deben dejar de usar a las universidades como consultoras,
Eso es algo que hay que frenar, no se pueden seguir usando como consultoras donde les dan dinero a dedo y ahí los profesores están ahí como pirañas tratando de agarrar contratos. Tiene que haber una ética universitaria, académica en el profesorado mexicano. Y así eso va, forma parte de la democratización de México, transformar esos muy buenos profesores que menciono en paladines de la libertad y de la democracia y no en problemas que están retrasando la democratización de este país como lo están haciendo en este país, ¿no? Entonces se vería sumamente difícil en México el surgimiento de un émulo, decíamos, del juez Giovanni Falcone. Es muy difícil porque en la medida que no lleguen mayorías de personas honestas, que hay de millones en este país a través de un nuevo sistema electoral, nunca vas a tener una reforma judicial que permita la independencia judicial que permitió que un Giovanni Falcone salga. En la medida que tú tengas independencia judicial solamente como dos palabritas en la Constitución o en las leyes, pero no en la práctica, porque siguen usando a los jueces como condones a través de los gobernadores de cada estado, en la medida que esa independencia judicial sigue siendo un sueño, no vas a tener a Giovanni Falcones, a héroes judiciales, a Sergio Moro, en el caso de Brasil, no vas a tener esos héroes de la justicia que van a ser protegidos por la sociedad. Tú vas a Brasil, tenés a héroes jueces, vas a Colombia, héroes jueces y juezas, Chile, Argentina, una hora los tenés ahí al juez Bonadío, que se está transformando en un héroe de la sociedad civil. No lo ves en México porque las reformas judiciales son simulaciones mafiosas en donde los jueces siguen siendo sellos de goma de los gobernadores de turno o de los presidentes de turno, como viste en los casos de corrupción que involucraron hasta el presidente hacia abajo. Entonces, tenés un problema de que, nuevamente, la mayoría de las personas que llegan al Congreso, que llegan a los poderes del Estado, llegan besándole el anillo a los caciques mafiosos para entrar a listas. Entonces, tenés que reformar el sistema electoral. Sin eso no vas a salir de este problema y los jueces héroes no van a surgir. Surgen solo de sistemas judiciales independientes. No te olvides que cuando llega Falcone y se hace famoso Falcone, hubo una reforma electoral en los años 80, 10 años antes de Falcone. Claro. Con lo cual permitió que el sistema judicial se independice del poder mafioso político italiano. Comenzamos nuevamente, años 80, reforma constitucional electoral en Italia, 10 años después Falcone es un gran héroe. Yo le rindo tributo a Falcone, pero hubo una reforma político-electoral previa para que los que votaron para nombrar a Falcone, porque ese hombre llegó al sistema judicial a través de un mecanismo político, bueno, que sean personas que votaron por él, fueran mayorías de gente honesta. Entonces, seguimos con el tema, ¿no? Esto no es un problema del huevo y la gallina. Acá tenés que comenzar con el sistema político-electoral para después abordar reformas judiciales con dientes que realmente establezcan una independencia judicial, fiscales autónomos y no la simulación de autonomías que ustedes van a ver en México una vez que se materialice la reforma constitucional sin dientes que aprobaron hace unos años. Claro. Y en este sentido, doctor, cuando habla usted de la mafiocracia y Andrés Manuel habla de la mafia del poder. No, él habla de la mafia del otro lado, pero él no habla de los Alfonso Romos, no habla de los Moctezumas, Exacto. Él no habla de su propia gente que formó parte de los gobiernos que causaron tanto sufrimiento a este país, ya sea financiando las actividades políticas o formando parte de esos gobiernos. Entonces, a ver, acá hay que elevarse por encima de los partidos. Primero está México y después están los partidos. Cuando el señor López Obrador diga, yo formé parte de ese problema también, yo salí de un sistema político mafioso, yo vuelo a mierda, yo también vuelo a mierda. Cuando López Obrador diga eso, yo lo voy a admirar. Y a partir de ahí que comience realmente a socavar a todo el sistema político, incluyendo al mismo sistema político que él representa, que hoy le está imponiendo a un candidato a gobernador de Chiapas, que es un expresidente del tribunal del Partido Verde de Chiapas. Y yo le pregunté a las bases sociales de Chiapas cuando fui con ellos en diciembre, ¿alguien de ustedes ha elegido a ese señor para que sea su candidato a gobernador? Y las bases sociales se miraban los unos a los otros. Gente honesta de Morena, las bases sociales de Morena, honestos, valientes. Se miraban, no, nosotros no. Bueno, ¿y eso es democracia para ustedes? Por supuesto. Entonces yo le digo lo mismo a Naya, a López Obrador, a mí, a todos, a Zavala, el que sea. Democraticen a su casa primero. Y después de democratizar tu casa y de limpiarla, comenzá a limpiar la casa ajena. Yo le diría eso a López Obrador cuando habla de la mafia del poder.
Primero limpia tu casa, democratiza tu propia casa. Sin dedazo de Monreales, sin dedazo de Barbosas, sin dedazo de Brats, sin dedazos de Moctezuma. Hay que realmente democratizar a tu propia casa antes de comenzar a democratizar al planeta. Muy bien, después de la pausa continuaremos en esta muy interesante sesión de análisis del doctor Edgardo Buscaglia. Sigan aquí. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Doctor Edgardo Buscaglia, ¿cuál es tu opinión sobre movimientos emergentes surgidos de crisis de violencia delictiva mortal como México Unido contra la Delincuencia, Causa en Común, México SOS, Alto al Secuestro, entre otros? La sociedad civil a la cual tú mencionas, que es la sociedad civil de elites en México, son gente que tiene acceso a recursos, han sido educados, sus familias son familias encumbradas, empresarias y demás. Todo este grupo de nombres que has mencionado es una mezcla de Madres Teresas y Rasputines, entonces no podés simplemente generalizar. Claro. Hay un grupo ligado, por ejemplo, al señor Claudio X, que González, está trabajando, González, que está trabajando en el tema de educación, que hace un excelente trabajo, estuve leyendo sus reportes. Mexicanos Primero se llama. Ajá. Se llama así, no me acordaba. Bueno, le he leído sus reportes, que lo más importante es el trabajo técnico. Siempre le recomiendo, y creo que él tomó mi recomendación, mi crítica como algo constructivo. Le digo, mira, se tienen que insertar en un movimiento nacional que enarbole una de tus reformas para que esto cambie con mucho más fuerza, ¿no? Claro, a las élites el paro y el boicot les resulta mala palabra, suena un poco como a trotskismo, no les gusta mucho, pero se tiene que acostumbrar que es un instrumento de la democracia, los paros son un derecho constitucional en los países democráticos. Entonces,
Eso les falta. El ejercicio democrático de ese todo buen trabajo que están haciendo les falta mucho. Como te dije, somos todos esclavos de nuestra cultura y de nuestro pasado. Todos, yo también, con nuestros vicios y nuestras virtudes. México tiene muchas virtudes, pero su cultura político-social tiene muchos vicios de autoritarismo. Entonces, estas organizaciones civiles no están acostumbrados a trabajar en democracia, a promover auditorías ciudadanas de millones de personas auditando los presupuestos municipales. Claro. A ver, yo les quiero contar una cosa para que vean lo que es trabajo de sociedad civil en una democracia. Yo vine acá hace 3 años con un grupo de mexicanas valientes mujeres, casi todas, que me invitaron a traerles a las delegaciones de la Ciudad de México. Una de ellas era la de Monreal, así lo conocía Monreal, sí. Donde les traíamos la experiencia de auditorías sociales de presupuesto municipal y de contrataciones públicas. Esto es un ejercicio por ley en Brasil desde el año 89 en Sao Paulo, donde los consejos ciudadanos, con auditores, contralores nombrados por la ciudadanía, no por el gobierno como indica la Ley de Participación Ciudadana de México, en donde es una simulación que al contralor ciudadano lo nombre el jefe de gobierno. Por definición se tiene que votar a mano alzada en las asambleas ciudadanas. Yo les explicaba cómo funcionaba, les mostraba los videos de los brasileiros imponiendo los rubros presupuestarios a las autoridades, monitoreando el ejercicio del presupuesto cada 3 meses. Tenés que ver eso. Yo veía que a los ciudadanos mexicanas y mexicanos que estaban frente a mí en las asambleas ciudadanas de Iztapalapa, de Tlalpan, se le caían las lágrimas. Tú veías que ese ciudadano y ciudadana mexicana sentada frente a mí en esa asamblea ciudadana estaba viendo en el YouTube, en ese video brasileiro, estaba viendo el ejercicio de una ciudadanía que ellas y ellos no conocían en México. Uno de ellos me preguntó, ¿y eso es ser ciudadano? Eso es ser ciudadano. Entonces, cuando nosotros vamos y tratamos de legislar, les damos una propuesta de ley de participación ciudadana a los asambleístas del DF, vemos a Monreal, Monreal te dice, no se le puede dar tanto control al ciudadano. Esa fue la respuesta de Monreal. Esa es la izquierda mexicana, no me quiero imaginar lo que debe ser la derecha conservadora. Entonces, date cuenta que ese déficit de democracia no es un delito. Monreal no estoy acusándolo de nada, es un vicio de autoritarismo congénito porque él mismo salió de este sistema político. Son todos hijos del PRI en el fondo, los principales líderes. Y van a seguir siéndolo hasta que el sistema electoral abra sus puertas a las millones de mujeres y hombres mexicanos que entren a listas a través del voto popular con 3 auditorías. Y una vez que eso lo hagas, ustedes no van a reconocer a México en 10 años. Les puedo asegurar. Eso es. En el caso de la candidatura de Margarita Zavala, que ayer justamente se registró oficialmente como candidata presidencial. Son simulaciones de frustrados, nada más esas candidaturas independientes. Son gente que fue aislada en su propio partido, sin un proyecto de sociedad o de Estado, que simplemente buscan cuotas de poder a través del dinero de empresarios que lo financian. En el caso de Zavala debe ser a través de los contactos de su marido, que le permiten tener esa plataforma ficticia, pero son plataformas políticas de una candidata frustrada, que su propio partido la expulsó. Eso es mi opinión, basado en lo que nosotros vemos en todo el ámbito internacional. O sea, no tiene arraigo en la ciudadanía, son candidaturas sin raíces sociales. ¿Entendés? Y la candidatura política con raíz social es un antídoto contra la delincuencia organizada. La gente se olvida eso. Yo hablo de delincuencia organizada. Yo no soy todólogo como Aguayo y toda esta gente que habla acá, que hablan de todo. Yo hablo de un tema nada. O sea, la candidatura política sin raíz social, de controles ciudadanos, de auditorías ciudadanas, es una candidatura política sin raíz, es una candidatura que favorece a la delincuencia organizada, aunque Zavala no se dé cuenta. Yo no digo que a sabiendas. Promueve la delincuencia organizada cuando las candidaturas políticas no tienen raíces sociales. Entonces, todas las candidaturas presidenciales mexicanas, a mi juicio, no contienen raíces sociales. Son candidaturas a dedazo de quien tiene más dinero, o más contactos, o más empresarios. Y eso es lamentable por México, porque esas candidaturas sin raíz social, en donde el 80% de los que van a votar entran por coacción, compra de voto, condicionamientos, etcétera, conduce a que este océano de sangre y corrupción se siga expandiendo. ¿Y el candidato Meade del PRI? Ups. Está rodeado de un sistema mafio radioactivo, o sea, lamentablemente. O sea, que yo no lo conozco a Meade como persona, no sé, yo no hablo de esta gente como personas, no los conozco, pero está muy mal rodeado.
entonces es radioactiva la candidatura en la medida que los que lo rodean sigan siendo los personeros, los rasputines que llevaron a este país a donde está. Claro. Eso es. Doctor, en todo este entramado, ¿qué influencia tiene Estados Unidos para la gestión de estas candidaturas, de este proceso electoral? Estados Unidos es parte del problema hoy en día. El gobierno norteamericano, no la sociedad. El gobierno norteamericano, incluyo a Obama, con menos culpa que Trump, obviamente, pero han sido parte del problema. Han seguido subsidiando al sistema político mafioso mexicano a través de millones de dólares de planes Mérida contra la delincuencia organizada. Han subsidiado al sistema político mafioso mexicano y no han presionado a México como sí lo hicieron con Colombia. La administración Clinton le quitaba las visas a los políticos sucios colombianos, les congelaba sus bienes, la Unión Europea hacía lo propio. Entonces, la Unión Europea y Estados Unidos, en el caso colombiano en los años 90, estaban del lado de la solución y no del problema como hoy lo está el gobierno norteamericano, que sigue negociando con estos políticos sucios, dándoles dinero, generándoles, y las multinacionales que financian campañas norteamericanas, vienen acá, saquean al país con tasas de retorno 3-4 veces superiores a las de Estados Unidos, sin leyes ambientales, sin un derecho laboral con derechos sociales incluidos. Entonces acá vienen a saquear. Y para colmo tienen guardias pretorianas de policías pagadas por ustedes, que pagan impuestos acá, que les actúan de guardias pretorianas con cadenas de comando de sus guardaespaldas. O sea, se las quitan a la ciudadanía y a los gerentes de estas empresas se les dan. Entonces tenés un problema, o sea, forman parte del problema. El gobierno norteamericano forma parte del status quo. Y eso es un lamentable porque tenemos antecedentes de que los gobiernos norteamericanos formaron parte de la solución. En los casos colombiano, italiano. Y no me refiero al Plan Colombia, que es la caricatura que critican. Claro. No, Estados Unidos, acá no me refiero. El Plan Colombia yo creo que fue un pie de página, que además no se está muy seguro que fue un éxito. No, Estados Unidos le congelaba bienes, le quitaba las visas al presidente Semper de Colombia, le congelaba los bienes a diputados, a mafiodiputados paramilitares. O sea, había un rol proactivo en presionar a la élite colombiana a cambiar. Y eso va a tener que suceder en México también para que esto cambie. Doctor Buscaglia, muchísimas gracias por la muy importante y enriquecedora exposición que nos compartes. Muchas Felicidades. Gracias, Raúl. Gracias, Pepe. Felicidades. Gracias, Pepe Sobrevilla. Y gracias también a todos quienes nos siguen en la maravilla de las redes sociales y a quienes nos están también siguiendo a través del canal 169, la cadena H de Total Play. Raúl Fraga le agradece también al equipo de producción que nos permite llegar hasta ustedes, invitándolo a que el próximo lunes sigan aquí en la Agenda del Emprendedor, el espacio del análisis político. Hasta pronto. Astele.tv